Andalucía por apoyar esta jornada de décima jornada del cultivo del algarrobo. Bien, mi conferencia, el título es Cultivo del algarrobo, evolución, multiplicación y mejora tecnológica. Bien, aquí tenéis en la pantalla la distribución del algarrobo en la cuenca mediterránea. Las cosechas mundiales oscilan entre 250 y 300.000 toneladas métricas. Fijaros que el cultivo abarca básicamente toda la zona levantina, las Islas Baleares, sur de Italia, Grecia, Croacia, la parte mediterránea de Turquía, Líbano, Israel, todo el tema norte de África y Portugal. Dentro de estos países hay 4 países importantes, como es España, Italia, Portugal y Marruecos, que a nivel comercial son los más importantes. Fuera de la cuenca mediterránea tenemos que el algarrobo se está plantando en Australia y en Sudáfrica. Son los 2 sitios que en estos momentos se está plantando este cultivo. Bien, aquí tenéis una gráfica bastante interesante donde podéis ver la evolución de las producciones de los principales países productores durante el periodo 1990 y 2020. Fijaros que España ha pasado en los años 90 del siglo pasado de tener el 45% de la producción mundial a tener en estos momentos solamente el 25%. Es decir, hemos pasado de 140.000 toneladas a 60, 70.000 toneladas en estos momentos. ¿Qué pasa con nuestro principal competidor, que es Marruecos? Que es la línea roja. Marruecos ha pasado del 7% en el año 90 a casi igualar la producción española en estos momentos. Hemos pasado del 7 al 23%. Portugal ha mantenido las cosechas bastante estables, representando en estos momentos el tercer lugar, con unas 40.000 toneladas métricas. Y otro tema curioso es Italia, que en el siglo pasado era el segundo país productor y en estos momentos es el cuarto. Es decir, que como veis han habido muchas fluctuaciones a nivel internacional. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en España. Durante el periodo 80-2020, fijaros, a nivel superficial, la bajada brusca de la superficie española, y esa bajada brusca es debido a la bajada brusca importante de la Comunidad Valenciana. Es decir, fijaros que en los años 80 teníamos en Valencia unas 75.000 hectáreas y en estos momentos tenemos 17.000. Fijaros también, por ejemplo, que Baleares ha mantenido una estabilidad del cultivo bastante uniforme, mientras que en Cataluña el ligero cultivo también ha ido descendiendo, pero la bajada que ha motivado el descenso en España ha sido la Comunidad Valenciana, como podéis ver en este gráfico. Bien, a continuación comentaré la situación actual del algarrobo en España, es decir, las plantaciones tradicionales se caracterizan por ser de secano, con variedades ricas en pulpa, bajas densidades y con una escasa rentabilidad. Es un cultivo que se adapta muy bien a la agricultura a tiempo parcial. La problemática actual es la siguiente: la gran mayoría de plantaciones están envejecidas, son pequeñas, asociadas a otros cultivos, mal polinizadas, poco cuidadas y con producciones bajas y alternadas. Esto era la situación de hace 5 o 6 años, era esta. Otra característica es que hay pocos viveros comerciales y ello da lugar a una escasa oferta de planta injertada. Las modernas plantaciones todavía escasas, pero las más importantes se encuentran en Tarragona, Mallorca y Valencia. Y en cuanto al sector, destacar la organización Empresas Innovadoras de la Garrofa, cuyos socios comercializan e industrializan aproximadamente el 70% de la cosecha española, la cual proviene de unos 38.000 agricultores, y esta asociación nacional aglutina a la mayoría de actores de la cadena de valor, productores, procesadores y fabricantes de goma y grafito. Aquí tenéis imágenes de plantaciones tradicionales de Valencia, Tarragona, Mallorca, donde las densidades, como he dicho antes, son bajas. Es muy corriente encontrar árboles aislados de grandes dimensiones, por ejemplo, como podéis ver aquí. Y también es corriente encontrar el algarrobo asociado con la viña, con el olivo o con el almendro. En cada zona, por ejemplo, el almendro es muy típico de Mallorca. En el norte de Castellón y sur de Tarragona el algarrobo está asociado con el olivo, y aquí en Valencia se lo encuentra con la viña. En los últimos años la situación del cultivo ha cambiado bastante
Y aquí podéis ver fotos para que veáis el cambio tecnológico que se está produciendo de las imágenes anteriores a las que veis en estos momentos, donde muchas de estas plantaciones reciben riegos de apoyo, están formadas ya pensando en una futura mecanización del cultivo y bueno, esta es la realidad de la nueva perspectiva de este cultivo. Otro tema importante es el tema material vegetal. En primer lugar tenemos una especie que es trioica, es decir, que hay árboles machos, hembras y hermafroditas. Aquí podéis ver las inflorescencias femenina con su flor, masculina con su flor y hermafrodita con su flor. Hay una biodiversidad elevada, principalmente en Andalucía, donde hay muchas plantaciones asilvestradas, forestales. Las variedades femeninas son las mayoritarias y muchas de ellas son variedades población. Las variedades tradicionales del levante español se caracterizan por tener un contenido elevado en pulpa y un bajo contenido en semilla. Hay excepciones, por ejemplo, en Mallorca, que hay algunas variedades que tienen altos rendimientos en garrofín, y también todos los ecotipos asilvestrados de Andalucía, que normalmente tienen rendimientos superiores al 18%. Otro tema importante y muy poco conocido es todo el tema de patrones. Al realizarse nuevas plantaciones, se han visto que, bueno, que la mayoría de patrones son francos, no están seleccionados, pero lo que sí que hemos visto que influyen en algunas características económicas, como es el porte, vigor, entrar en producciones, de lo mismo que en frutales se ha constatado, pues en el algarrobo estamos viendo que el patrón tiene mucha importancia. Aquí veis una imagen de lo que os comento. Aquí veis la influencia del patrón en el vigor de la variedad injertada. Aquí tenéis una plantación que lo único que cambia es el patrón. Fijaros que hay árboles más grandes, más pequeños, entonces aquí este es un problema de muchas plantaciones, que hay una gran heterogeneidad en los árboles que la componen. Entonces, para evitar esto, EIG hizo un ensayo de seleccionar patrones francos y al final hemos optado por una variedad que se llama Royal, donde los patrones son más uniformes y también crecen más rápidos que otros tipos que hemos ensayado. Bien, estamos delante de una especie que hay una gran biodiversidad y podéis ver un ejemplo de la cantidad de formas, tamaños que podemos encontrarnos con las algarrobas. En tema de semillas también hay muchas diferencias en cuanto a tamaños, contenidos en goma, y aquí veis también las principales variedades cultivadas, como es la negra, que se cultiva en Cataluña y en el norte de Castellón, la baña de cabra, que se cultiva en Barcelona, la Duralló es de Mallorca, la Matalafera es la que tenéis aquí, y la Royal es una variedad que se cultiva en Tarragona. Bien, vamos al tema de la elección varietal. Bueno, aquí con la información que tenemos, es de que esto, bueno, los trabajos, no es lo mismo trabajar en alcachofas que en algarrobo, le lleva su tiempo, pero estamos viendo ya cosas interesantes. Y aquí os voy a poner pues algunas variedades que estamos viendo que pueden ser interesantes de cara a nuevas plantaciones, teniendo en cuenta que algunas de ellas hay poca experimentación en algunas zonas de cultivo, porque en Andalucía hay muy poca experiencia. Entonces, hay muchas veces piden información de estas variedades, pero bueno, no hay experiencia. Ahora hemos iniciado nuevas parcelas experimentales en Cajamar y en otros sitios para ver cómo se comportan estas variedades. Pero empezamos a tener información en Cataluña, en Valencia y en Baleares. Entonces aquí tenemos la variedad SEC, que es una nueva variedad obtenida en Valencia. Esta variedad tiene una rápida y elevada producción, tiene un porte erecto, un fruto de buena calidad, un buen rendimiento en garrofín, superior al 16%. Es la primera variedad que se ha registrado en el Ministerio de Agricultura a nivel europeo. No hay a día de hoy ninguna variedad registrada, la única que hay es esta, la SDC, y en estos momentos se encuentra en fase de propagación. Otra variedad es la Duralló, originaria de Mallorca. Esta variedad tiene un gran interés comercial porque tiene una buena relación pulpa-semilla, rendimientos cuando los árboles son adultos alrededor del 15%, tiene un buen contenido en goma y también tiene una alta concentración de azúcares. Es una variedad productiva, pero según ecologías,
Hemos visto también que en zonas donde hay problemas de humedades es sensible a enfermedades foliares, por lo que la recomendamos en zonas prelitorales, es decir, en zonas donde no haya muchos problemas de humedad ambiental. La variedad Matalafera, bueno, es la que tenéis aquí. Esta variedad, la principal característica que tiene es que tiene una maduración uniforme y una baja fuerza de retención del fruto. ¿Esto qué indica? Que los frutos caen solos. Entonces el coste de recolección es mucho más bajo de esta variedad con respecto a las otras. El clone 13P es un hermafrodita seleccionado en Mallorca. Tiene buenos rendimientos en garrofil. Tiene una rápida y elevada producción, un vigor medio, es decir, que es un hermafrodita muy interesante de cara a las plantaciones. Y luego al final veis otras variedades de potencial interés, como las hermafroditas Turis, E28P, y las femeninas Genpau, que es de Mallorca, E3, E4 y 19, y todas ellas superan el 15% de rendimiento en garrofil. A continuación veréis algunas fotos de estas variedades, el clone SDC, la variedad de Durayó. Fijaros los garrofines que tienen tamaños considerables, desde que el garrofín de Durayó pesa 0,25 gramos, que lo normal es 0,16, 0,17. Es una de las variedades de un garrofín más grande. Y aquí tenéis la ICCP, que es una variedad de porte mediano y muy productiva. Aquí tenéis una comparación de las variedades que estamos recomendando, las Durayó, SEC 26 y 19. Fijaros el tamaño de la semilla con la Royal. Esa semilla Royal pesa 0,17 gramos, la Durayó 0,25, pero la I26 y E19 0,28 gramos. Es decir, fijaros la variabilidad y a nivel industrial esto también puede tener mucho interés. Bien, vamos a cambiar un poco el tema. En las nuevas plantaciones, algunos aspectos a considerar. En primer lugar, de tipo ecológico. El tema de la altitud. El algarrobo se recomienda no plantarlo en altitudes superiores a los 600 metros de altitud. Tema temperaturas, como sabéis todos, el algarrobo es sensible a heladas. Entonces, el tema de temperaturas mínimas es otro tema importante a mirar en los sitios que hagan nuevas plantaciones. Tema humedades, que tiene importancia en el tema de las enfermedades. Y el tema de la profundidad del suelo, aunque el algarrobo se adapta a todo tipo de suelo, también hemos visto que está relacionado con el potencial productivo. El material vegetal, que os he comentado, el diseño de polinizadores, que os haré a continuación, ya que es una especie tiroica. En cuanto al manejo de la plantación, es importante tener en cuenta la calidad del plantón, la formación y marcos de plantación. La poda de formación es muy importante, ya que nos va a condicionar la mecanización del cultivo. Y finalmente, otros aspectos tecnológicos donde voy a hablar un poco de enfermedades y de la recolección. Bien, el tema de la polinización es un aspecto muy importante del cultivo. Para vuestra información, el algarrobo, la polinización se realiza por insectos y por el viento. Lo más importante son los insectos, que pueden representar el 70% de la polinización, y el 30% sería por el viento. Aquí veis los insectos que polinizan las inflorescencias del algarrobo, como son las abejas, las moscas y los círculos. Son los insectos mayoritarios que polinizan las flores de algarrobo. Y también veis un diseño clásico de polinización, de un polinizador que sería un hermafrodita autofértil, rodeado de 8 hembras, es decir, una proporción de un 12%. Pues vamos un poco en los plantones que se están utilizando en las nuevas plantaciones. Actualmente hay dos opciones. La planta injertada, que poco a poco va incrementándose, que sería quizá la mejor opción, y luego tenemos el plantón borde o plantón franco de semilla, que es otra opción que están utilizando los agricultores, ya que la oferta de planta injertada pues, no es muy elevada, y también por el tema de precio. Aquí veis diapositivas de patrones francos y patrones injertados. En relación a la segunda opción, de plantones sin injertar en campo, como he dicho antes, es la alternativa que muchos agricultores utilizan. En buenas condiciones de cultivo, los árboles, si se plantan, se pueden injertar al año siguiente. Tipos de injertos: pueden utilizar el escudete o chapa en función del diámetro del patrón.
Y aquí viene el kit de la cuestión. El éxito o fracaso de este sistema es los cuidados posteriores. Es decir, después de injertar, al cabo de un mes, quitar el plástico, eliminar los rebrotes que salgan del tronco, rebajar el patrón a medida que el injerto va creciendo, atar el injerto al tutor, algún riego de apoyo. Este apartado es clave. Si esto no se hace bien, es un fracaso. Y aquí veréis un poco, en el primer año del patrón, antes de injertar, esto es una imagen muy corriente, donde los patrones hay que eliminar las ramitas basales con el fin de que el patrón crezca en grosor y no en altura. Y el segundo año ya podemos realizar la injertada. Y aquí veis que el injerto va creciendo, a medida que crece hay que rebajar el patrón y al final tenéis el patrón definitivo, ahí el injerto que tiene que crecer para formar la nueva plantación. Bien, vamos a ver el tema de formación y marcos de plantación. Es decir, normalmente la forma de conducción que se recomienda es el vaso libre con 3 ramas principales y con distintas alturas de tronco. Normalmente los troncos bajos se utilizan para recolección manual, pero los troncos altos, como podéis ver arriba, están preparados ya para una recolección mecánica. Está el eje modificado, que es un tema que estamos experimentando, pensando en intensificar más el cultivo y en variedades de porte erecto. Densidades 150, 200 árboles por hectárea, y también hay la posibilidad de la asociación temporal con otros cultivos, como puede ser el almendro, el olivo, el naranjo, frutales, cereales, etc. La poda de formación, el mantenimiento del suelo, es muy importante de cara a la mecanización del cultivo, y más pensando en disminuir los costes de la recolección. Aquí podéis ver imágenes distintas, de distintos tamaños de árboles, donde se hace una poda de formación paulatina, no muy drástica, con el fin de que si hacemos una poda de formación relativamente suave, la entrada en producción también se adelanta antes. Hasta que tenemos plantaciones, como veis aquí, que están bien diseñadas de cara a una futura vibración y recolección de fruto en el suelo. También podemos mecanizar la poda mediante podadoras con discos giratorios, lo mismo que se hace en naranjos o en olivo, y tener en cuenta que en el algarrobo los turnos de poda son mucho más amplios que el olivo o el almendro, ya que fructifica en madera vieja. Y eso es la gran diferencia del algarrobo con respecto a otros frutales. Tema mantenimiento del suelo. También hay varias opciones. Tenemos el laboreo mecánico, que es el mayoritario, o también la cubierta verde entre hileras, sobre todo en las plantaciones que realizan, que tienen riegos de apoyo. Debajo de los árboles podemos aplicar el no cultivo, o también discos interfilares, o desbrozadores, o sistemas más sostenibles como el pastoreo o el aquí. Que dentro del mantenimiento del suelo hay muchas opciones que podemos ver aquí. Vamos al tema de enfermedades. Este es un tema que hasta ahora el algarrobo tenía muy poca importancia, pero en el momento que estamos intensificando el cultivo están apareciendo una serie de problemas que antes no eran corrientes. Por ejemplo, será por el cambio climático, es decir, tenemos más problemas de humedades, menos aireación. Si además intensificamos el cultivo y aplicamos nuevas técnicas como la cubierta verde, eso da lugar a que tenemos más humedades relativas más elevadas en las plantaciones. Y ello da lugar a la incidencia de algunas enfermedades como el oidio, que ataca el fruto verde o las hojas, o la cercospora, que es lo que produce unas manchas negras en las hojas. Estos hongos, la cercospora y la pestaloiotis, en algunos años se producen defoliaciones importantes debido a excesos de humedad o periodos con nieblas prolongadas. Y eso hace que haya algunas variedades que se producen defoliaciones importantes. Hemos visto ya que hay variedades que son tolerantes a estas enfermedades, y esto es un tema muy importante de cara a la elección varietal. Vamos al tema recolección. Aquí tenéis la imagen tradicional de la recolección con mallas, sacos, cestos. Es decir, la recolección tradicional es el coste más importante del cultivo. En estos momentos podemos ir a 0,2 a 0,3 euros por kilo,
y hay varios sistemas. Para el bareo se utilizan cañas o rastrillos para agrupar el fruto, o redes de plástico, cestos, sacos, etc. En la recolección mecanizada, para el derribo y recolección del fruto, a continuación veréis varios ejemplos de distintas máquinas en función del tamaño de la explotación. Aquí tenemos recetas distintas según el tamaño de la explotación, como podéis ver en la pantalla. Vamos a ver si tenemos plantaciones pequeñas, que es la gran mayoría que hay aquí en la Comunidad Valenciana. Hay plantaciones de media hectárea, máximo 5 hectáreas, y en este caso, pues bueno, la recolección del fruto del suelo podemos utilizar máquinas de rodillos, como veis aquí, de pinchos, que pueden ser manuales o semimecanizadas. Aquí lo que se ha hecho es lo que se utilizaba para la aceituna, básicamente en el norte de Castellón, sur de Cataluña, se han adaptado estas máquinas a la recolección de la garrobo. Para que esas máquinas sean eficientes, es muy importante la preparación del suelo. Los suelos tienen que estar compactados, no tienen que tener piedras, si no, estas máquinas no funcionan. Si está bien preparado el suelo, son muy eficientes. En el caso de plantaciones medianas, de alrededor de 10 hectáreas, el derribo y la recepción simultánea al fruto se puede hacer mediante vibradores de tronco con paragos invertidos o receptáculos. Aquí lo que estamos viendo en algarrobo, hemos visto que los vibradores monodireccionales, como podéis ver aquí, los de abajo allí, funcionan mejor que los multidireccionales que se utilizan en olivo y en almendro. El porqué es que esos vibradores, la corteza del algarrobo es muy sensible y daña el tronco y las ramas, principalmente en los algarrobos que reciben riegos de apoyo. Entonces el tema de la vibración hay que ir con cuidado, el tipo de vibrador, la persona que los hace funcionar, porque el algarrobo, la corteza es muy sensible. En este tipo de plantaciones, si queremos recolectar el fruto del suelo, normalmente se utilizan dos procedimientos. En primer lugar, tenemos barredoras, como podéis ver allí, que hileran el fruto, también se puede hacer con rastrillos, y a continuación pasan las aspiradoras limpiadoras que recogen el fruto del suelo previamente hilerado. Esto se puede hacer de forma manual o con un acople automático, entonces la máquina lo hace sola. Estos frutos con impurezas pasan por esas máquinas que tienen cribas, ventiladores, y el fruto sale relativamente limpio en esas tobas y cuando están llenas las depositan para la nevera. Este es un sistema que funciona bien para plantaciones medianas. En el caso de grandes plantaciones, aquí no hay, pero bueno, ya se empiezan a hacer algunas plantaciones grandes, el derribo se podía hacer mediante distintos vibradores, pero la recolección del fruto del suelo podríamos utilizar ya cosechadoras autopropulsadas, como veis aquí, con rendimientos de 2 a 3 hectáreas por día. Esas máquinas van muy rápidas, pero cogen el fruto, pero también muchas impurezas, es decir, no limpian tanto como las otras. Entonces, en las grandes fincas se recomienda que tengan sistemas de post-limpieza, o en estos momentos ya hay muchas troceadoras y cooperativas que empiezan a tener sistemas de limpieza y la recepción del fruto en el patio, y con lo mismo que ocurre con si lleváis la aceituna o lleváis los frutos secos, que ya tienen instalaciones de limpieza. En el tema de la algarrobo pasaría algo parecido. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que estoy comentando, el tema de la post cosecha. Es importante pues, incrementar la limpieza de los frutos en campo, en el caso de fincas grandes, o en las troceadoras, lo mismo que se hace con las aceitunas o los frutos secos. Aquí veis dos tipos de limpiadoras de cooperativas donde los frutos, hay de los agricultores, ya descargan la mercancía y esas limpiadoras sacan por una parte el fruto limpio y en otra salen las piedras, de los bastones, etc. Pero bueno, eso es lo mismo que hacen con la aceituna, con los frutos secos. El algarrobo vamos hacia esta línea. El tema de clasificación de las cosechas. Bueno, ¿qué ocurre ahora? Todo va mezclado. Variedades, garrofines. La idea es, de cara a las nuevas plantaciones, que se utilizan variedades de más rendimiento en garrofín, donde se pueda separar por variedades y por calidad. Aquí fijaros que hay alguna máquina
que las troceadoras ya tienen máquinas pequeñas para poder calcular el rendimiento en garrofil de las partidas de los agricultores. Entonces esto es un tema que vamos a la diferenciación de la calidad en función del producto que aportamos. Y al final la idea sería diferenciar el precio según calidades, el tema de unidades es muy importante, partidas de rendimiento en garrofil, con el fin de valorizar el producto que llega al agricultor, al troceador o a la cooperativa. Bien, con todo lo que os he comentado, bueno, las nuevas plantaciones tienen una serie de ventajas, es decir, con diseños de 150 o 200 árboles por hectárea, una buena tecnología de cultivo, es decir, variedades seleccionadas, si aplicamos por deformación, mejoramos la polinización, aportamos algún riego de apoyo. ¿Qué ventajas conseguimos? En primer lugar, adelanto la entrada en producción, tercer, cuarto año y fértil. Tenemos menos alternancia, tenemos mayores cosechas, es decir, en secano se pueden obtener cosechas medias de 5 o 6 mil kilos por hectárea y con riegos de apoyo de 8 o 10 mil kilos por hectárea según variedades. Con ese tipo de plantaciones podemos utilizar la recolección mecanizada y con ello disminuimos los costes, que es un tema muy importante. Y si al mismo tiempo utilizamos variedades mixtas de rendimientos en garrofil superiores al 15%, tenemos un valor económico y todo ello redunda en una mayor rentabilidad del cultivo. Bien, para terminar, algunas consideraciones finales. Es importante la reestructuración de las plantaciones tradicionales versus otras más intensivas, mecanizables y con bajos costes. En relación a la elección varietal, se recomiendan variedades productivas de maduración uniforme, baja fuerza de retención de fruto, tolerantes a enfermedades y de buena calidad comercial. En estos momentos, todas las variedades que estamos sacando desde IG intentamos que superen el 15% de rendimiento en garrofil, con el fin de que se puedan diferenciar con respecto a las variedades tradicionales. El tema de la mejora de la propagación viverística es otro tema que en un futuro creo que se va a mejorar. El tema de diferenciar partidas de garrofa por la calidad, esto es importante con el fin de que el agricultor pueda mejorar el precio de su materia prima. Y otro tema importante que se va a comentar en esta jornada bastante es la valoración de la pulpa para alimentación humana, donde hay algunas conferencias que van a hablar de ese tema. Y para terminar, el algarrobo es una alternativa para secanos y zonas con escasos recursos hídricos, se adapta muy bien a la agricultura a tiempo parcial. Otro tema que ya se ha comentado es que es una especie de gran interés medioambiental que retiene el CO2 y es un mitigador del cambio climático, que la conferencia que me va a seguir se va a incidir más en este tema. Y para terminar, os pongo una diapositiva. Aquí veis un bosque natural de algarrobos. Este bosque está localizado en la isla de Creta, probablemente el más importante de Europa. Y eso viene a relación de que en el siglo XVIII, aquí en Valencia, hubo un botánico muy importante que se llamaba Antonio José Cabanilles, que en su obra que hizo de la historia natural del Reino de Valencia, ya comentaba que en algunas zonas de Castellón y de Valencia había muchos bosques de algarrobo que no existen, pero bueno, os lo he querido recordar porque todavía queda alguno en la cuenca mediterránea. Muchas gracias.